Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí listos para arrancar un nuevo Alma Live, un live del alma. Hoy vamos a hablar muchísimo del tema de las emociones, esas emociones que nos llegan a todos todo el tiempo, esas emociones que a veces nos intranquilizan, nos alteran, esas emociones que también a veces nos hacen exaltar y subir y elevar. Vamos a hablar qué hacer con todas esas absolutamente maravilloso, porque vamos a tener una expertisísima española increíble en este tema. Bueno, aquí ya se nos está uniendo nuestra Noelia Romero García. Noelia, qué felicidad verte. Qué Hola, bueno. guapísima, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí recién llegada, sí llegué corriendo para entrar a estar a tiempo y ya Ujú. está llegando también Belén. Entonces, perfecto, transmitir con Belén, aceptar, listo. Vamos a ver ¿Cómo si estás? esto lo... Bien, ¿qué tal todo en España? Bien, mira, ahí está Belén. Hola. Hola, Hola chicas, ¿cómo estás, Hola, mi ¿cómo Belén estás? linda? muy bien. Aquí con ganitas que ahora hacía ya unos días que no nos encontrábamos, ¿eh? Sí, Sí, estaba pensando lo mismo, que tenía ganas de veros ya. sí. Bueno, les estaba empezando a contar un poco a quienes se están conectando o a quienes se ven esto pregrabado, que vamos a hablar hoy de un tema súper importante porque tiene todo que ver con la gestión emocional, ¿no? Las emociones no son buenas ni malas, todas son necesarias, todas nos dicen algo. No se trata de reprimirlas, suprimirlas, ignorarlas, sino de qué hacer con ellas, cómo gestionarlas, y de eso vamos a hablar. Mi Belén, si quieres, cuéntanos un poquito quién es nuestra invitada mientras llega. Sí, pues mira, Patricia de la Fuente, ella inició su carrera profesional como enfermera, pero después se fue especializando en el entorno terapéutico y entonces se dirigió a un tipo de terapia que trabaja con el trauma complejo. Ella ya nos explicará más, ¿no? Básicamente ella combina desde la neurociencia, la teoría del apego, el mindfulness, tiene también está formadísima en yoga y utiliza prácticas también que van relacionadas con el yoga para trabajar a nivel terapéutico. Básicamente este enfoque holístico donde siempre aparece lo que es tanto el impacto profundo del trauma en el cuerpo como en la mente y en las emociones. Entonces tiene esta visión holística y bueno, también además es especialista. Hola Patricia, Hola. estaba explicándoles un poquito tu recorrido más o menos para situarnos y bueno, estaba diciendo un poquitito lo que yo sé como mínimo y tu especialización en trauma complejo y también ahora iba a decir que también te especializaste en todo lo que era el sistema de internal family systems, sistemas de familia interna. Y bueno, y un montón de cositas más, pero bueno, para aprovechar que estás aquí, nada, primero saludarte. Noelia, creo que no la conoces, a Caro sí, porque nos conocemos hace un tiempo, pero aquí las tenemos a las dos, Noelia, Caro y aquí Patricia, guapísima. Pues hola a todas y gracias por invitarme a este espacio tan bonito. Encantada de conocerte y claro de volver a verte y bueno, a ti Berlín también, que A ti. es como si nos hubiéramos visto ayer Sí, cuando te veo la carita. pues sí. Sí, es verdad. Yo contigo, Patricia, siempre siento esta conexión muy cercana y comparto, bueno, con muchas, cuando te oigo, incluso aunque no nos veamos, pues te siento muy cerquita. Ya que ahora me alegro de que estés aquí con nosotras. Y nada, pues yo creo que vamos a arrancar porque tenemos un espacio que tenemos muchos temas interesantes y voy a arrancar yo, Patricia, porque claro, aquí nos oye gente de todo el mundo y que tienen conocimientos o cero conocimientos en este campo que vamos a abrir. Entonces yo te preguntaría para arrancar desde cero, cuando hablamos de trauma, que muchas veces cuando una persona oye la palabra trauma se va a inventarse, a imaginarse, pues no sé qué cosas. Entonces, explícanos tú, cuando hablas desde el trauma, ¿no? Sanar el trauma, cuando hablamos de eso, ¿de qué estamos hablando? Sí, es cierto, ¿no? Que veníamos arrastrando como una idea del trauma como algo que tenía que ver con grandes catástrofes o
eventos puntuales en la vida o guerras, ¿no? Cosas así como muy grandes. Y de unos años a esta parte, con toda la investigación que ha habido, pues se ha ido viendo que hay otro tipo de heridas que tienen que ver más con un goteo constante, con pequeños abusos cotidianos o con crecer en entornos eh, donde nuestras necesidades no están siendo bien cubiertas en momentos en los que somos muy vulnerables, como pues, cuando somos pequeñitos, ¿no? Y que eso también deja unas secuelas. Básicamente lo que hay muchas definiciones de trauma, ¿no? Y como en casi todo no hay una única manera de describirlo, pero una de las que a mí me gustan es el trauma visto como un evento o una serie de eventos que superan nuestra capacidad de afrontamiento y que dejan una secuela. Y esa secuela tiene que ver con que esto que ocurre altera nuestra percepción de nosotras mismas y también del mundo que nos rodea. Es decir, a partir de esta circunstancia o conjunto de circunstancias que no tenemos la capacidad de poder salir adelante con ellas y no nos queda otra que someternos a ellas, nuestra vida de alguna manera se altera. Ya nos empezamos a reorganizar y además todo se reorganiza tu biología, tu cerebro, se reorganiza tu sistema de creencias, se reorganiza incluso tu postura corporal, todo se reorganiza en torno a protegerte, a que no te vuelva a pasar eso, a que no te vuelvan a dañar de esa manera. Entonces es muy importante, ¿no?, que vayamos entendiendo que esto es algo urgente, ¿no?, que tenemos que considerar dentro de nuestras vidas, porque no existe una experiencia humana libre de trauma. Así es, así es. En una de mis lecturas varias explicaban, y quiero oír tu concepto frente a esto, que hay veces el trauma no se genera en el hecho mismo, sino en lo que sucede inmediatamente después del hecho, ¿no? Es decir, una niña abusada, evidentemente el abuso es muy fuerte, si es sexual aún más, el hecho del abuso, y luego la niña va, por ejemplo, a contarle a su padre o a su madre y no le creen. Ahí en ese segundo momento es cuando realmente el trauma se genera de manera gigantesca. O sea, el evento fue doloroso, pero que el papá o la mamá no le creyeran hizo que el trauma se generara. ¿Cómo ves tú esto? Totalmente, esto que dices es muy importante, ¿no? Habría que hacer una diferencia entre trauma y traumatización. Para que ocurra la traumatización tiene que haber eso, ¿no? Una mala respuesta, una respuesta maladaptativa a eso que ocurre. Esa soledad o esa vergüenza, el miedo, ¿no?, a guardar el silencio, a guardar el secreto, al perpetrador, a la perpetradora. Todo eso lo que va a generar es la traumatización. Es decir, hay quien dice, ¿no?, que el trauma no es lo que nos ocurrió, sino lo que ocurrió dentro de nosotros con eso que ocurrió. Entonces, a ti te puede ocurrir algo que es potencialmente súper traumático, pero es cogido a tiempo, se puede nombrar, tienes un buen acompañamiento, puedes transitar las emociones que requieres para poder digerir e integrar esto que te ha pasado y lo puedes atravesar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo es una operación quirúrgica, ¿no?, puede ser traumática. A mi hijo le operaron de apendicitis, ¿no?, cuando tenía 8 años, ¿no? Y bueno, todos pasamos mucho miedo y por supuesto él el que más, ¿no? Pasó mucho miedo. Y fue muy interesante desde mis lentes, ¿no?, que yo miro el mundo mucho desde mi formación, lógicamente académica, verle transitar acompañado, ¿no?, de nosotros, pero cómo le despertaron sus propios... Tenemos un instinto de sanación natural también para los traumas. Y mi hijo empezó a través del juego a jugar con una manzana y a ponerse, empezó a como a diseñarse como una especie de máscara que se metía bajo el agua. Claro, yo iba entendiendo cómo eso simbolizaba la máscara de oxígeno. Y a través del juego y poder hablar de ello, él fue elaborando, ¿no? Y aquella historia, pues su cerebro la pudo organizar, ¿no? Y ha sido algo que no le ha generado sintomatología luego, ¿no? Es decir, no ha tenido pesadillas respecto a la operación, no ha tenido pensamientos intrusivos de eso, luego no ha tenido miedo de ir al médico, ¿no?, que podían haber sido posibles secuelas, porque pudo transitar la experiencia. Entonces, muchas veces esto, o la mayoría de las veces, esto no ocurre, ¿no? No se dan
las circunstancias adecuadas alrededor de esto que es potencialmente traumático y esta memoria se encapsula. Y a esto es a lo que le llamamos trauma cotidianamente, ¿no? Son recuerdos encapsulados en el cuerpo, en el sistema nervioso, y digo en el cuerpo porque la mente genera sus mecanismos de defensa para esto. Entonces muchas veces no son, incluso olvidamos lo que nos pasó o lo recordamos, como digo yo, como un queso gruyere lleno de agujeros. Porque bueno, hay todo ahora un conocimiento muy amplio acerca de cómo impactan estas experiencias que sobrepasan, ¿no?, nuestras capacidades en nuestro cerebro. Y una de las cosas que ocurre, por ejemplo, es que hay un impacto en la memoria y entonces la memoria se desestructura en ese momento y no recogemos la información de la misma manera que la recogemos pues, cuando nos ocurre algo que no es traumático. Muchas gracias, Patricia. La verdad es que yo estoy muy contenta de que vengas aquí. De hecho, Betlem ha luchado muchísimo para que estuvieras, porque yo, honestamente, para mí el tema del trauma es algo que es algo que gracias a Betlem y ahora contigo, pues lo puedo abordar más o lo puedo interiorizar más, porque para mí era como algo demasiado traumático. Es que la palabra traumático en España ya sabes que tiene esta connotación, ¿no? Entonces, primero de todo, gracias por abrir este espacio a la comunidad para que se pueda mirar desde otra mirada, ¿no? Y lo que quería preguntarte, por lo que te he escuchado, hablas mucho de la vergüenza, ¿no? La vinculación entre vergüenza y trauma. ¿Podría ser un mecanismo, pregunto, ¿no?, el hecho de que algo nos dé vergüenza hablarlo, a exteriorizarlo, a hablarlo de una manera natural, un trauma escondido que no tenemos identificado? Porque, claro, quizá los que están detrás, y para mí también, ¿eh?, yo estaba haciendo la reflexión de qué traumas tengo, ¿no? Y la vergüenza puede ser un mecanismo para tirar de algo que podría ser un trauma o algo de un innombrable, o ¿cómo lo ves tú? Totalmente, ¿no? La vergüenza es una de esas pistas, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de no una vergüenza sana, ¿no?, que todos necesitamos sentir vergüenza en momentos. La vergüenza es eso que nos avisa de que no estamos siendo adecuados. Los seres humanos somos seres sociales, necesitamos, ¿no?, de la tribu, del grupo, y uno de los miedos más grandes es ser excluidos. La vergüenza cumple la función, ¿no?, de cuando tú te has salido de lo que son las normas sociales, sentirte mal y volver, ¿no?, volver al grupo, volver a pertenecer y tal. Pero luego existe lo que llamamos la vergüenza crónica o la vergüenza tóxica, que es la vergüenza derivada del trauma. Sobre todo el trauma relacional, ¿no? Que es ese trauma que ocurre muchas veces escondido dentro de lo cotidiano, porque hay abusos que son muy claros, pero hay abusos que son invisibles, que son incluso mucho más complejos luego para salir de ellos, para sobrevivir, y que dejan esta secuela, ¿no? La persona, normalmente cuando es traumatizada por otro ser humano, carga con ella la vergüenza de lo que el perpetrador o la perpetradora ha hecho. Por ejemplo, en un caso de abuso sexual se ve clarísimo, ¿no?, como muchas veces la propia víctima se avergüenza, por ejemplo, de no haberse levantado y haberse ido, o de no haber luchado suficiente, ¿no? Esto ahora, desde el estudio del sistema nervioso, sabemos por qué es y podemos ayudar mucho a nuestros pacientes a entender, a través de la psicoeducación, que su sistema nervioso impide en momentos de amenaza defenderse a través de la lucha o la huida, y que elige otro tipo de mecanismo de supervivencia, que es la congelación, la inmovilización, y ¿no? Eso, por ejemplo, ayuda con ese tipo de vergüenza. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de abuso narcisista, ¿no?, que es otro tipo de abuso relacional que deja traumatizada a la persona, pues ahí lo que ocurre es que la persona que abusa emocionalmente de otra utiliza estrategias de manipulación. Y entonces lo que hace es no responsabilizarse de sus conductas dañinas y responsabilizar, hacer que el otro, ¿no?, que la persona que está recibiendo el abuso continuamente piense que está siendo culpable de sus reacciones, por ejemplo, ¿no?, de sus agresiones o de sus desprecios. Y eso también es un generador de vergüenza crónica. Entonces,
O cuando hay un abuso y eres pequeñito y te han dicho... porque existen dos tipos de vergüenza también, ¿no? Está la vergüenza directa, pero está la vergüenza indirecta. La vergüenza directa es acerca de esto que me ocurrió, pero la indirecta es, por ejemplo, tener un padre alcohólico. Muchos niños, por ejemplo, pueden sentir vergüenza de que su papá vaya, yo que sé, a una reunión del colegio, ¿no? Porque es otro tipo de vergüenza. Dentro de la terapia, por ejemplo, la vergüenza es una de las emociones más complejas, más difíciles de tratar, que más tiempo conllevan, ¿no? Yo siempre digo que es como un chicle pegajoso que se pega por todo el cuerpo y que cuesta, ¿no?, que se despegue de nosotros. También la consideramos una emoción inhibitoria. Tendríamos como esas emociones fundamentales, ¿no?, esa energía que necesitamos movilizar del cuerpo, y tenemos otras emociones que lo que hacen es evitarnos, ¿no?, esas emociones tan intensas. La vergüenza, la culpa, la ansiedad. Los neurocientíficos que estudian las emociones las consideran emociones inhibitorias. Así que sí, y luego hay muchas maneras de expresarse la vergüenza que no las tenemos en cuenta. Pero, por ejemplo, a veces podemos estar sintiendo vergüenza sin saberlo, y que esa vergüenza se está manifestando, por ejemplo, atacando al otro, ¿no?, siendo muy críticos con alguien, y en realidad estamos sintiendo vergüenza, o atacándonos a nosotros mismas, y eso es una manifestación de vergüenza. Retirándonos de la relación, esta es más clara, ahí normalmente identificamos más la vergüenza. Pero a veces sobreexponiéndonos, hablando demasiado, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he parecido una persona vergonzosa, y sin embargo he tenido muchísima vergüenza de esta tóxica que decimos, ¿no? Y nadie lo diría, ¿no? Porque mi estrategia para no sentir vergüenza era abrirme muy rápido, hablar mucho. Entonces la vergüenza sí, ¿no?, puede estar detrás de muchas cosas, y es muy importante identificarla. Puede ser un momento clave de la terapia cuando la nombramos, la sentimos y la aceptamos. Pues sí, hay un montón de vergüenza en mi cuerpo, ¿no?, en mi interior. Y Patricia, ahora has nombrado otra vez el cuerpo, y antes también apareció la palabra invisible. Y entonces, claro, las heridas invisibles, voy a unir lo anterior, sí, porque cuando voy a empezar de nuevo. Es decir, cuando hablamos de trauma, mucha gente parece que si no he sufrido abusos sexuales o no me han dejado sola delante de no sé qué sitio y me han abandonado en un puente, yo ya no tengo trauma. Entonces, no, trauma tenemos todos, primero ahí. Entonces, hay unas heridas invisibles que tenemos a consecuencia de estos momentos que hemos vivido, porque cada ser ha tenido situaciones que para cada uno han sido traumáticas. A partir de ahí, estas heridas invisibles que tenemos, que quizá algunas personas nos están escuchando y van con esta idea de no, como a mí no me abandonaron, entre comillas, físicamente, y no tuve estos casos dramáticos, no tengo trauma. Entonces yo diría, sí, vamos a poner palabras a esto, que hay unas heridas invisibles, y ahora añado el cuerpo. Y el cuerpo tiene esta información, lo tiene clarísimo, y además se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta de múltiples formas. Entonces, dicho esto, la pregunta sería, tu forma de trabajar, porque yo sé que utilizas pues toda la rama bueno, tanto de, bueno, has entrado en el yoga, por ejemplo, entras con muchas prácticas donde participa el cuerpo para poder empezar a autoorganizarse y para poder equilibrarse. ¿Nos puedes hablar un poquito de eso? De cómo trabajas tú con el cuerpo, cómo unes estas partes que hemos dicho. Bueno, si eres profesional del trauma y llevas muchos años como yo, enseguida te das cuenta de que es un abordaje, tiene que ser un abordaje desde muchísimos ángulos diferentes. No hay una talla única, no hay, aunque tendemos a buscarlo, ¿no?, y a buscar un modelo, pues el MDR es lo mejor. Realmente eso no existe, ¿no? Existe una relación terapéutica suficientemente buena como para crear las condiciones adecuadas para que la persona pueda ir poco a poco, ¿no?, yendo a mirar esto que su mente le está apartando para que no mire, para protegerle del dolor, y que sigue presente en su día a día, ¿no? Porque una de las características del trauma, ¿no?, las más difíciles, es que es como el pasado interfiriendo constantemente en tu presente, sin que tú lo sepas, ¿no? Tú piensas que eres así,
pero no puedes entender, ¿no? Porque igual tienes conductas descontroladas, ¿no? Cuando hablamos de pistas, ¿no? Para saber, es que el trauma se puede manifestar de muchas maneras diferentes, pero por ejemplo, cuando hablamos de, y también en grados, ¿no? Porque podríamos estar hablando de un trastorno de estrés postraumático complejo que sería como la parte más grave, que sería ya cuando toda esta sintomatología interfiere en tu vida diaria, ¿no? Y ahí, pues si ha habido, si es un, si estamos hablando de mi campo, ¿no? Que es más el de el estrés postraumático complejo, pues estaríamos hablando de que tendrías flashbacks emocionales, ¿no? Por ejemplo, de repente hacerte muy chiquitita ante algo, ¿no? Reaccionar como si fueras mucho más pequeña de lo que eres ahora en una situación, ¿no? Eso puede ser un flashback emocional o pesadillas o a veces impulsos irrefrenables, ¿no? Una reactividad muy grande, estados de hiperalerta, ¿no? Que no puedes bajar el ritmo nunca, tienes que estar siempre haciendo cosas, estando ocupada, porque cuando paras te pones muy ansiosa, ¿no? Ahí también esto es un síntoma muchas veces, porque como el trauma, ¿no? Como hemos dicho, se registra en el cuerpo, la manera que tiene la mente de sobrevivir es disociándose, separándose de la experiencia corporal. Entonces, claro, para volver a unir las piezas del puzzle tenemos que ir desde muchos lados y uno es recuperando la conexión con las sensaciones corporales, poder ir al cuerpo sin miedo. ¿Qué pasa cuando he sufrido, pues eso, o he tenido una infancia traumática, ¿no? Que igual cuando paro, pues empiezo a sentir mucha angustia o mucha ansiedad y no sé muy bien por qué, ¿no? Y debajo de esa angustia y de esa ansiedad, pues está quizá el miedo. O quizá estoy sintiendo la rabia que tengo reprimida porque yo no podía expresar rabia en mi casa porque entonces mi padre o mi madre se ponían agresivos. Y entonces cada vez que vuelvo a sentir esa emoción, eso es un detonador, ¿no? Y entonces me entra angustia. Y yo lo que siento es la angustia. Ya no recuerdo que esto es porque, o sea, ha pasado tanto tiempo y me he reorganizado para eso que yo lo único que siento es angustia. Y entonces tiendo pues a intentar no enfadarme y complacer a todo el mundo, ¿no? Y luego explotar cuando no puedo más, por ejemplo. O me pego toda la vida, pues eso, no expresando mis necesidades y acabo con una enfermedad autoinmune, que esto está muy relacionado y se ve mucho, ¿no? Por ejemplo, todo mi cuerpo empieza a manifestar dolor, todo ese dolor que yo pues no puedo nombrar de otra manera, no puedo unir con lo que me pasó. Entonces, sí, a mí mi propio proceso de recuperación de mis propias experiencias traumáticas me fueron llevando a explorar diferentes maneras, diferentes terapias, diferentes profesionales. Casi todos los que hemos emprendido este camino, al final, eh, por pura necesidad, ¿no? Porque no es una necesidad de encontrarte bien, de sentirte mejor, ¿no? Y pues vas buscando y vas encontrando y te vas ayudando de muchas cosas. Lees mucho. Mis pacientes normalmente son gente que podría dar una conferencia en trauma muchas veces y no son profesionales de esto. Pero muchas veces es tan terrible vivir, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático, es tan terrible vivir con esa sintomatología que no te queda otra que investigar. Y para mí en esa investigación pues he ido incorporando pues muchas visiones, herramientas distintas que todas, ¿no? Aportan algo, todas destacan en algo, pero digamos que todas son como, pues como una parte del cuerpo, ¿no? Que una sola no hace el cuerpo entero, pero todas son importantes. Y bueno, es fascinante cuando ya profundizas en las enseñanzas yógicas y te das cuenta de cómo esta gente, ¿no? Durante milenios han ido perfeccionando herramientas que ahora la neurociencia eh, puede poner en un lenguaje que abre la mente de las personas porque les da seguridad y nos pueden verificar cómo estas herramientas ayudan precisamente al proceso de recuperación de las experiencias traumáticas. Y esto ya lo sabían nuestros antepasados, ¿no? Y lo practicaban y tenían sus rituales y sus maneras de recuperarse. La vida siempre ha sido terrible, ¿no? El tiempo pasado, decía uno, fue peor. Y sin embargo, no.
el ser humano ha ido pudiendo progresar y salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora también es un momento de revisar todo eso y coger, ¿no? Resignificar un poquito, coger, incorporar todas esas enseñanzas. Y bueno, aparte de que te abren, ¿no? Una puerta también hacia lo trascendente, que normalmente las personas que se embaucan en una terapia profunda para sanar el trauma, casi todo el mundo acaba abriendo esa puerta de alguna manera. Sí, Patricia, mientras todavía pensaba que evidentemente pues hay traumas tan fuertes que el inconsciente los tiene ocultos y el consciente no es consciente y no los ve. Y hay toda esta cantidad de traumitas pequeños que nos pasan todos los días que los descartamos porque precisamente los vemos como pequeños y simplemente decimos next. Pero la pregunta iba a las enfermedades que desembocan estos traumas no tratados, o sea, en tu experiencia, en tus años de investigación, ¿qué tipo de enfermedades vienen de traumas no tratados? Y la pregunta más importante, la segunda parte de la pregunta que es más importante es, ¿y qué hacer cuando se identifica que tengo una enfermedad por un trauma no tratado? Bien, bueno, para esto hay un informe, que es el informe ACE, un informe que se hizo, creo que fue en el 95 en Estados Unidos. Es el informe más importante que se ha hecho para relacionar las experiencias adversas en la infancia con las enfermedades en la vida adulta, enfermedades físicas. Este informe se hizo recogiendo información de empresas aseguradoras, entonces fue un estudio a muy gran escala. Lo que pasa es que, bueno, siempre esta información durante mucho tiempo en la profesión médica ha generado bastante distorsión, ¿no? Y se ha mantenido ahí. Por ejemplo, ahora en Escocia han introducido este informe dentro de la política del país y se está utilizando y se está implementando para tomar medidas porque lo que nos interesa es poder prevenir. Porque una vez que a ti te ha pasado eso, dices, una vez que sabemos y que ya se ha causado la enfermedad, pues realmente lo que vamos a poder hacer es ayudar a la persona a que pueda manejar lo mejor posible eso que ya ha ocurrido. Es decir, cuando ya un órgano ha enfermado, cuando tu cuerpo ya se ha dañado, aunque hay casos de remisión, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto, ¿no? No podemos saber, siempre hay estas excepciones que confirman la regla, pues lo cierto es que muchas veces a lo que podemos aspirar es a mejorar la relación con tu propia sintomatología, con las propias secuelas de tu trauma, ¿no? Más que a poder revertir completamente el daño. Sí que hay esperanza en cuanto a que hay cosas que se pueden revertir. Yo en mi propio cuerpo he vivido, ¿no? la remisión de sintomatología que tenía, entonces puedo hablar en primera persona. Podemos mejorar las cualidades de nuestras redes neuronales a través de la terapia y de ir poco a poco, ¿no? Volviendo a colocar las piezas en su sitio, ¿no? El puzzle y esa memoria, por ejemplo, ¿no? Que el hipocampo y la amígdala son como dos estructuras cerebrales que se dañan muchísimo cuando hay un estrés crónico, ¿no? Y estamos hablando de trauma complejo, estamos hablando de este goteo, ¿no? Constante de estrés por acción o por omisión, ¿no? Pero estás conviviendo, ¿no? En un entorno que es estresante para ti siendo niño y eso va generando, ¿no? Que tu cerebro sea un cerebro que cambie, ¿no? Que se traumatice, sí que podemos conseguir revertir ciertos efectos, ¿no? Por ejemplo, la memoria puede mejorar, tu capacidad de centrar la atención puede mejorar, trabajando en tus traumas. Pero siempre, pues siendo prudentes, no sabemos hasta dónde, ¿no? Vamos a saber qué es lo que vamos a poder conseguir, ¿no? Hay que ser también prudentes y realistas con las personas, no generar tampoco eh, como unas Expectativas ahí. expectativas, eso es, que no podamos cumplir, ¿no? Al final, bueno, pues se pone todo, ¿no? Lo posible para que tú puedas recuperarte lo mejor, lo más parecido posible a antes que te pasara. Pero claro, cuanto más prolongado, ¿no? Es el abuso, cuanto más temprano y cuanto más pequeño eres cuando esto te ocurre,
pues más profunda es la herida y más graves son los efectos. Y luego hay un montón de condicionantes propios, ¿no? Epigenéticos, genéticos, que van a hacer que unas personas desarrollen más. Cuando me decías que enfermedades, pues la verdad es que muchísimas. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, es decir, prácticamente lo que vemos, ¿no? La patología común que vemos, pues parece que pueda estar muy relacionada con el estrés y en este caso con el estrés crónico derivado de, por ejemplo, crecer dentro de una familia disfuncional o sí, convivir con personas pues con adicciones o con personas que generan un abuso psicológico constante, ¿no? Con gritos, y no estamos hablando de hechos puntuales o de momentos en la vida en que todos podemos haber tenido, ¿no? Y podemos tener y podemos cometer errores y no existe, ¿no? Esta parentalidad perfecta. Estamos hablando ya de cuando es un patrón, ¿no? Que se repite, cuando ya no hay ninguna, cuando incluso hay intención de hacer daño, que esto existe y es mucho más frecuente de lo que creemos y de lo que nos gustaría, ¿no? Asumir. Vivimos en sociedades que todavía, ¿no? Se tienen que reeducar muchísimo a nivel emocional, que somos muy analfabetos a nivel emocional, sociedades muy adultocéntricas en las que, bueno, venimos de ahí, ¿no? Como, y patriarcales, ¿no? El hombre, la mujer, el niño, el animal, o sea, como una cadena hacia abajo, ¿no? Sálvese quien pueda. Todo esto, que es cultural, también favorece, ¿no? Un caldo de cultivo para que pues lleguemos a la vida adulta con bastantes cositas pendientes. Todas y todos. Bastantes, ¿no? Bastantes. Una cosa, antes has hablado así un poco de puntillas de la parte espiritual. No sé si esto lo abordas tú. ¿Tú crees que hay traumas karmáticos? Y si es así, ¿cómo, ¿no? O cómo tratarlos, ¿no? De otras vidas? Yo ¿O este respeto las enfoque? creencias que traiga la persona, ¿no? Yo he ido cambiando mis creencias a lo largo de la vida. He pasado de ser he pasado de ser una niña pequeña, pues educada en un entorno más o menos religioso y en mi casa todo lo contrario, a decidir el ateísmo como mi elección, a luego tener experiencias que me han hecho replantearme las cosas y sentir, ¿no? Que realmente hay algo más que nos trasciende, véase una conciencia universal, Dios, naturaleza, como queramos llamarlo, ¿no? Pero yo creo que no es tan importante mis creencias como poder estar abierta, me siento abierta a lo que la persona, es decir, si para ti, ¿no? Esa es tu creencia y tú piensas que tus traumas, ¿no? Tienen algo kármico y que tú tienes y tú quieres trabajar por ahí, pues vamos a ir por ello y vamos a acompañarlo con curiosidad, ¿no? Yo no lo sé, yo no tengo ninguna certeza acerca de nada de esto, entonces, bueno, pues intento tratar todo con la mayor curiosidad y apertura posible, ¿no? Sí que creo que a veces, y esto igual es un poco controvertido, pero me gustaría expresarlo, sí que creo que a veces las experiencias que hemos vivido, mirarlas de frente, ¿no? Mirar igual la relación con nuestros propios padres, cómo ha sido, muchas veces puede ser tan conflictivo, tan duro, ¿no? En el momento presente, porque nos puede llevar, pues, a que nuestra mente no quiera que miremos allá por el miedo a lo que va a pasar aquí y ahora, pues nos vayamos a buscar como traumas transgeneracionales y a veces veo ahí un poco de escapismo, ¿no? También en ir a buscar en otras vidas lo que quizás es doloroso mirar en esta propia experiencia. Yo, para mí, personalmente, mi propio proceso, creo que tengo muchísimo trabajo y no lo voy a acabar en esta vida solo con la experiencia de este nacimiento. No sé si he tenido más, mi creencia es que quizás sí, pero desde luego en mi proceso de recuperación del trauma me centro desde mi nacimiento o antes de mi nacimiento aquí. Porque con eso no tengo ni para, vamos, no me dan los años de vida para poder trabajar todo lo que hay. Y no me considero una persona que le hayan pasado
tengo pacientes que les han pasado muchísimas cosas más fuertes que a mí, ¿no? Y a mí todo lo veo así. Pero respeto que cada uno busque su camino, el que le funcione, y si es por ahí, pues vamos con ello. Mm. Aquí, Patricia, si me permites, también yo coincido con eso, ¿sí? Y hago bueno, algo que yo he vivido y me gusta compartir. Y es que siempre digo, si ahora no me acuerdo, estamos a 2 de diciembre de 2024, me encuentro hoy que tengo dificultades en lo que sea, en expresar mi opinión, en que me hago pequeña delante de un grupo de amigas porque me hago pequeña, en que cuando estoy con mi familia veo que me pongo no sé, hago de madre de mi madre. Es decir, si empiezo a ver que en mi hoy, 2 de diciembre de 2024, estoy empezando a hacer tipos de acciones que me pierdo, donde noto que esto me hago pequeña o estoy reactiva o evito o entro en adicciones, esto en sí ya me está explicando que tengo cuestiones para revisar, para resolver, no importa dónde se sitúen, si es desde que era con 3 meses, con 2 años o con lo que sea. Y por eso para mí siempre digo, yo hasta el último día, hasta el último aliento, sé que tengo trabajo para hacer un montón y además lo quiero hacer, también estoy en esta posición, pero lo quiero poner también aquí porque a veces parece que tenemos que llegar a un sitio, no llegar a un resultado, cuando llegue aquí ya estaré, ya habré acabado, o tengo que llegar a ser feliz y después ya está. Y dices, no, es que esto es un proceso, es una forma de vida, una forma de mirar tu vida, una forma de andar la vida. Y claro, entonces siempre hay cuestiones que podemos revisar, limpiar, pulir. Claro que hay un momento que ya podemos estar ahí, ¿no? Que decís, bueno, ahora más o menos me voy autorregulando y estoy bien, genial, ¿sí? Pero también como mirarnos desde la compasión, entendiendo que van a seguir pasando cosas. Y sí, y tenemos pues todo el material que queramos en esta vida para poder revisar, mirar y hacer lo que sea. Y ahora voy también a preguntarte otra cosita, aprovechando que te tenemos aquí. Y sería, Patricia, para la gente que nos está escuchando, de nuevo, yo siempre me imagino porque esto ahora tenemos las personas, pues queda en varias redes y lo van oyendo pues con los meses, ¿no? Y estoy imaginando a alguien que está descubriendo eso, ¿no? De que quizá tiene pues un tipo de, no sé, llámale adicciones, un tipo de comportamiento que haya descubierto que ha tenido padres narcisistas o que su pareja también entra en eso. A una persona que descubre que tiene algún punto de estos que nombramos, ¿sí? ¿Tú qué le recomendarías? ¿Por dónde empieza? ¿Por dónde, qué le dices? Venga, ¿qué hacemos con esto? Una persona que dice, vale, pues yo ahora veo esto y quiero empezar a trabajar. ¿Qué hago? Bueno, pues ya da un paso muy importante, ¿no? Que es salir de la negación, ¿no? Y empezar a reconocer, ¿no? Que hay un comportamiento, ¿no? Que vamos a decir que igual le causa problemas o causa problemas en el exterior, ¿no? Y está empezando a aceptar que necesita hacer un cambio, ¿no? Ya ese es el punto de partida. Muchas veces para llegar ahí podemos pegarnos años. Yo tengo gente, igual llevo muchos años en terapia, que no llega nunca a esa fase, ¿no? Y está en ese intento de alivio constante de su sintomatología, pero no llega nunca a aceptar, ¿no? Que vale, esto tiene que ver pues con la relación tóxica que tengo con mi madre, por ejemplo, ¿no? O con mi pareja, y no lo quiero reconocer porque me da tantísimo miedo los cambios que esto me implica, que me mantengo constantemente, ¿no? En esta búsqueda de alivio, pero no, pero manteniéndome un poco sin quitarme la ropa, ¿no? Sin meterme en el agua. Entonces, claro, lo primero, ¿no? que le recomendaría a esa persona es pues ver si está dispuesta, ¿no? a aceptar, ¿no? el origen de esta sintomatología, ¿no? Si partimos de esa base, ya hay una elección. Entonces, el proceso de recuperación tiene que ser una elección. Y podemos elegir no hacerlo. Y es lícito. Y podemos elegir que nos acompañen y que nos escuchen y que nos ayuden a calmar nuestra ansiedad y no elegir hacer ese proceso, y es lícito, ¿no? Este sería un camino.
en el que muchísima gente, por ejemplo, puede estar haciendo procesos terapéuticos, ¿no? Pues trabajando a través de terapia cognitivo-conductual, pues trabajando sus pensamientos, sus conductas y no haciendo ningún tipo de introspección ni indagación. Es lícito, es una manera, ¿no?, de trabajar con eso. Si la persona elige, ¿no?, que sí, que quiere, ¿no? Y hay veces que ni siquiera es una elección posible, hay veces que, como digo, ¿no?, la sintomatología ya es tan grande que es que el propio trauma te pide, la propia niña herida te viene todo el rato a buscar, te quiero contar, mírame, 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 ¿no? Y no te queda otra que mirar, aunque tú no quieres. Pues entonces, ¿no?, el siguiente paso es que busque a alguien que realmente le despierte seguridad y confianza. Y esto no va a ser fácil, ¿no? Porque una de las cosas que daña sobre todo el trauma relacional es precisamente eso, la confianza, ¿no? Generalmente eso ha ocurrido dentro de una relación en la que ha habido un abuso de esa confianza. Entonces, muchas veces es muy complicado pedir ayuda o dejarme ayudar, ¿no? Porque eso significa, para mi cerebro, ponerme en peligro de que me vuelvan a hacer lo mismo, de que me vuelvan a engañar, de que me vuelvan a manipular, de que me vuelvan a hacer daño. Entonces, bueno, todo esto suele ser un proceso, ¿no?, en el que uno pues se va dando tiempo. Yo a esa persona, si no está lista para abrirse, le recomendaría libros, que empiece a leer, que empiece a escuchar este tipo de audios, que ahora vivimos en un momento en el que, bueno, puedes encontrar experiencias parecidas a la tuya, ¿no? Y ahí se puede ir abriendo un poquito. Luego que elija bien al profesional o la profesional con la que quiere trabajar, ¿no? Que nunca podemos tener la certeza, pero bueno, siempre ese feeling, esa cosa que nos da dentro, ¿no?, esa persona, que la escuchemos. Y no pasa nada que no encajemos, porque yo también he cambiado a veces de terapeuta y me ha costado mucho, porque uno de mis patrones de adaptación es la adulación, la complacencia. Entonces, decirle a alguien que no quieres volver a terapia a veces es muy duro, pero un buen profesional lo va a entender, porque va a entender que no hay, que no es personal, es que hay veces pues que no hay un buen encaje y está bien, ¿no? Entonces es importante encontrar a alguien con quien tú encajes y sientas que puedes empezar a abrir esas compuertas que tienes cerraditas y esas, como digo yo, esas habitaciones de tu casa en las que no entras porque te da mucho miedo, porque metiste ahí muchísimas cosas y ya no sabes ni por dónde empezar y no tienes miedo de que abra la puerta y se te caiga todo encima y te desborde. Que sea alguien, a poder ser, que tenga formación en varios modelos posibles y bueno, te iba a decir, a poder ser que haya hecho su trabajo o que esté haciendo su trabajo personal, ¿no? Todo esto es complicado, ¿no? Pero bueno, normalmente las personas, yo la primera psicóloga que escogí pues fue en aquel entonces por las páginas amarillas, ¿no? Un día empecé a llorar en el trabajo, no podía parar de llorar, era verano y fue la primera que me cogió el teléfono y con ella hice un buen trabajo que me llevó a la siguiente terapeuta, con la que hice otro trocito de trabajo que me llevó a la siguiente terapeuta, con la que hice un trabajo más profundo, ¿no? Y a veces vamos quitando capas de cebolla. Y con la primera que estuve me ayudó muchísimo en el presente, en los conflictos que tenía, y ahora, pasado el tiempo, me doy cuenta que plantó la semilla, pero que yo entonces no podía ver, y tampoco ella fue igual todo lo directa que a mí me hubiera gustado igual que fuera, aunque igual no lo hubiera podido asumir, que me hubiera indicado, ¿no?, sobre la relación con mi madre, ¿no? Pero sí que me dio algún coletazo ahí, Sí. que luego pude ir desarrollando. Pero sí, sí, le recomendaría eso. Y también, bueno, sobre todo eso, que tenga claro que no es un proceso rápido ni fácil, ¿no? Que se puede hacer de una manera que sea sostenible, pero que la terapia lleva sus vaivenes, sus altos, sus bajos, se estanca, que es una relación, por lo tanto da miedo, te generan conflictos, hay que atravesarlos. Es decir, que bueno, que un proceso terapéutico, lejos de romantizarlo, bueno, pues es algo, eso sí, si te metes en él y te entregas,
lo que te va a dar no lo vas a poder comparar con ninguna otra cosa. Es decir, no hay ningún libro, no hay ningún audio, no hay nada que te vaya que vaya a poderse comparar con el acompañamiento de otro ser humano empático que además sepa, ¿no?, cómo, pues eso, tenga herramientas para poder ir sanando todas esas experiencias que viviste. Yo estoy de acuerdo con eso. No hay nada que se compare a un buen profesional que le tome a uno de la mano y lo acompañe. Y el camino que indicas es muy bueno, tanto es lícito, ¿no? Como si uno decide hacer el camino, transitarlo, ¿no? La frase que dice todo lo que quieres está al otro lado del miedo, creo que aplica también acá. Todo lo que quieres está al otro lado de atravesar ese trauma y sentirlo. Yo quería hacerte una pregunta puntual sobre la culpa. La culpa es una emoción que muchas veces, y lo decías tú al principio, nos invade si estamos siendo víctimas de manipulación, estamos siendo víctimas de un victimario de cualquier tipo de abuso, y encima nos dicen, no, y es que tú tal cosa, entonces yo me siento culpable, o de repente me siento culpable por no haberme defendido, o me siento culpable por haberlo permitido. ¿Qué hacemos con esa culpa? Uh-huh. Bueno, culpa y vergüenza están un poco de la mano, ¿no? La culpa tiene más que ver con los actos y la vergüenza más con quién yo soy, ¿no? Sería un poco esa la diferencia. Entonces, ¿cómo liberarnos de la culpa, esa culpa tóxica, ¿no?, que nos induce la persona que quiere no responsabilizarse de su parte en el conflicto o manipularnos psicológicamente? Podemos mirar, ¿no?, de qué parte somos responsables, por ejemplo, ¿no? Hablar de responsabilidad en vez de culpa. ¿Qué es lo que he hecho yo realmente mal aquí? Pararme y preguntarme, bueno, me estoy sintiendo culpable, pero que me esté sintiendo culpable no significa que lo sea. Vamos a ver, ¿qué es lo que he hecho yo aquí realmente mal? Y simplemente esta pausa, esta pregunta, ya me puede sacar un poquito, ¿no?, de este gaseo que al final me crea, ¿no?, esta persona. Muchas veces la culpa también es rabia hacia adentro, introyectada, ¿no? Este abuso me está generando una respuesta de rabia adaptativa, porque la rabia es buena, la rabia me está avisando de que un límite está siendo extravasado, pero como hay tanto miedo, ¿no?, y hay tanta manipulación, y el miedo muchas veces no lo puedo sentir, me he disociado de él para poder mantenerme dentro de este vínculo traumático, que si queréis ahora puedo explicar un poquito qué es un vínculo traumático para quien no lo sepa. Entonces ese miedo, ¿no?, me puede llevar a meter la rabia hacia adentro. Es una manera de preservar el vínculo, ¿no? Entonces me culpabilizo yo para poderme mantener cerca de esta persona. Si pensamos en un niño, una niña pequeña, es un mecanismo inteligente, aunque muy dañino, de la mente, puesto que yo no puedo prescindir de mis padres, largarme de casa y ser autónomo, pues si yo me culpabilizo, ¿no?, de todo lo que está pasando, yo preservo la imagen de mis padres como cuidadores, como buenos, y me puedo sentir un poco a salvo en este lugar que no lo es. Y bueno, he mencionado los vínculos traumáticos, ¿no?, que serían estos vínculos, yo siempre hablo de cruce de cables, ¿no?, pero sería como este vínculo que yo tengo donde en el mismo lugar donde yo recibo el daño, también se me calma el miedo o la ansiedad. A ver cómo lo explico para que se entienda. Es un tema complejo porque el tema de las relaciones abusivas requeriría casi un directo entero, ¿no?, para poderlo explicar bien. Pero tiene unos elementos en común cuando hay una relación de abuso de poder, ¿no?, de abuso emocional. Y uno de ellos es que para que una persona sea controlable, no puede recibir el abuso constantemente, porque entonces esa persona se desgastaría, sería tan evidente que incluso podría recibir ayuda o ella misma ya no podría con más abuso. Para que una persona pueda ser abusable, ¿no?, las personas que, bueno, pues que se aprovechan de otros o que tienen este tipo de conductas, ¿no?, lo que hacen es alternar el
tratarte bien con el tratarte mal, el tratarte con cariño con el tratarte con frialdad, el causarte miedo y ansiedad y luego venir y rescatarte. Y esto, cuando se repite muchas veces, genera en el cerebro un secuestro amigdalar, es decir, tu amígdala, que es el detector de humos del cerebro, se empieza a activar y empiezas a estar constantemente sintiéndote en peligro y ansiosa, porque no sabes cuándo viene uno o viene otro, ¿no? Cuándo te va a tratar bien, cuándo te va a tratar mal. Y entonces ahí se genera todo un circuito cerebral casi, dicen que es súper parecido al que ven con técnicas de imagen en las personas que son adictas al juego, en el que tú ya te vuelves como adicta a buscar ese consuelo, ese refuerzo, esa validación de esta persona que te está causando el estrés y la ansiedad. Y esto pueden ser unos padres, puede ser una pareja, puede ser una amiga, puede ser un jefe, puede ser un compañero de trabajo, ¿no? Este tipo de relaciones suceden, ¿no? Estamos viendo un boom de esta información que nos ha podido abrumar a todos un poco, ¿no? Pero a la vez que es muy necesaria porque está sacando a la luz un tipo de dinámicas muy dañinas, muy, muy normalizadas dentro de la sociedad, que dejan unas secuelas terroríficas en el cerebro de los seres humanos y que además se perpetúan y que al ser invisibilizadas y normalizadas hacen que las personas que sufren dentro de este tipo de relaciones tengan muy difícil la salida. Y supongo que estás hablando, que corrígeme si no es así, del apego, ¿no? Del apego, entre otras cosas, o Sí, sí, sí. del apego que dices que es abusado por alguien, ¿no? Pero al final es el apego, ¿no? El Sí. apego a El una apego es mujer que ese nos hace circuito, bien. ¿no?, cerebral que tenemos todas y todas, ¿no? Tenemos como dos circuitos cableados en el cerebro y uno es el instinto de acercamiento, ¿no?, de acercarnos al otro, de buscar seguridad y confort en el otro, y el circuito que tenemos de protección, ¿no?, que es el alejarnos de lo que nos hace daño, del peligro, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, en el estudio, la teoría de apego, pues lo que hizo fue estudiar, ¿no?, diferentes maneras en las que se respondían a las necesidades del bebé y cómo eso cambiaba, y entonces de ahí hay toda una teoría. Sí, estamos hablando de ese circuito que te lleva a acercarte, pero cuando la misma persona a la que tú te apegas es la que te hace daño, pues estos dos cableados se cruzan, ¿no? Y ahí se produce este cortocircuito que luego en terapia nos cuesta mucho volver a poner, ¿no?, cada vía en suyo, ¿no?, para que tu mente, tu cuerpo generalmente no se distorsiona tanto. Tu cuerpo sigue sabiendo, lo que pasa es que tú dejas de escucharlo, pero para que tú te puedas acercar a lo que te hace bien y alejar de lo que te hace mal. Cuando has recibido mucha manipulación, mucho abuso psicológico, estos cables están al revés. A ti te tratan más mal y quieres estar más con esa persona. Quieres conseguir su validación a toda costa. Y te tratan bien y no sabes qué hacer con eso y te asustas y te alejas y porque tienes miedo de, ¿no?, que se acabe, que descubra que no eres tan buena como cree, porque simplemente te abruma estar en esa tranquilidad, porque te aburres, porque tu cerebro nota que le falta la toxicidad a la que está acostumbrada, ¿no?, acostumbrado, porque también nos acostumbramos a esos neuroquímicos. Entonces, cuando nos faltan, a veces es como esta relación ahí, es que este hombre es majísimo, ¿no? Tengo pacientes que han conocido a alguien, me encanta, pero no me pone, o es que no me atrae. Y digo, claro, ¿no? Porque ahí tu cerebro reptiliano, la parte de tu cerebro que más, sí, más relacionada con tus instintos, con tu cuerpo, está muy dañada. Entonces lo que te atrae ahora es justo lo que no te conviene, ¿no? Y tenemos que volver a poner estos cables en su sitio, y esto a veces tela, ¿no? Cuesta mucho. Sí, tela, tela. Y además has dicho algo, Patricia, que es eso, normalizamos. Es decir, algo como es habitual, ya entendemos que es normal. Y es como que lo naturalizamos y claro, naturalizamos unas relaciones absolutamente locas y tóxicas y enfermas. Y no nos damos cuenta, porque como lo hemos ido viviendo y estamos ahí, incluso la sociedad, ¿no?, funciona de esta manera, de una manera como absolutamente, pues eso, insana, pero no lo vemos. Bueno, yo quiero siempre poner un punto optimista porque sí, que sigo pensando que cada vez hay personas
que tienen esta disposición y quieren ver. Entonces eso, pues sí. Y ahora, Patricia, estamos casi en los últimos minutitos y como tenemos que cerrar en el tiempo para que Instagram nos permita colgar eso, yo por un lado me gustaría que la gente te pueda encontrar y que sepan que en tus redes de Instagram, tienes tu página web, sí, Patricia de la Fuente, y te pueden encontrar y ahí tienes un montón de material y pueden seguirte porque yo creo que lo que publicas tiene un valor inmenso, entonces animaría muchísimo a que te puedan, bueno, seguir, contactar, lo que sea que sientan. También tienes cursos súper buenos, pero quiero decir que con los minutitos, ¿hay algo que tú quieras exponer, explicar, compartir que no te hayamos preguntado y crees que es relevante para poder compartir aquí? Pues yo creo que en este rato la verdad es que hemos ido tocando cosas muy importantes. Bueno, sí, me apetece compartir un proyecto que tengo para iniciar este año y es que estoy creando como un espacio dentro de mi web que le llamo la comunidad terapéutica, Plenitud Comunidad Terapéutica, en el que, bueno, yo venía haciendo, ¿no?, un grupito los sábados de personas, porque voy viendo esa necesidad muchas veces, sobre todo después de procesos de terapia, con esa sensación de soledad que queda al atravesar, ¿no?, los procesos de sanación. Hay un descuelgue, ¿no? Como tú dices, tu percepción empieza a ampliarse, dejas de normalizar y claro, te, des- te desmarcas un poquito igual pues de los circuitos donde te habías estado moviendo y esa sensación de soledad puede ser muy desagradable y a veces hacerte querer volver, ¿no?, a la toxicidad. Entonces, bueno, pues estamos viendo todos, ¿no?, la necesidad de compartir, de crear espacios y bueno, pues yo aportaré espero poder empezar en enero, febrero, aportar este granito de arena creando esta comunidad donde pues todas las semanas voy a estar compartiendo una práctica de yoga y meditación, un poco desde esta visión, esta orientación un poco eh, dirigida al sistema nervioso y a sanar un poco todo este lenguaje del trauma que acarreamos. Hay un espacio un sábado al mes para estar en grupo, hay un grupo de Telegram y luego un libro de ejercicios y acceso a todas mis formaciones de manera gratuita. Entonces, bueno, pues compartir que esto va a ser algo que esté ahí disponible, que va a ser como, pues eso, una suscripción, un espacio, ¿no?, donde tú Buenísimo, está buenísimo, me encanta. Ahí ya nos tienes ahí apuntadas a nosotras, buenísimo. Y ahora sí, viendo la hora, ya nos toca cerrar, Patricia. Qué inmensidad de tema del trauma, vergüenza, culpa, diferentes traumas, bueno, toda esta cosa tan profunda en la que yo creo que estamos incluidos todos. Muchas gracias por esta información tan potentísima. Te seguiremos en redes y ahí estaremos pendientísimas también de tu nuevo lanzamiento. Abrazos inmensos, gracias. muchas Gracias, gracias a vosotras. Chao. gracias, Patricia. Chao.